simpático, sí, es verdad, un tema bastante interesante. No obstante, ha pasado un poquito sin pena ni gloria este tema, toda vez que por el tema de la pandemia no ha habido mucho auge ni mucha difusión a este cambio importante que ocurrió el año pasado, la actualización número 2020 que está, ¿no es cierto?, en vigencia a partir del 1 de enero del año pasado, los Incoterms, términos internacionales de comercio que nacieron, ¿no es cierto?, en Francia en el año 1936. Entonces, creo que es relevante poder colocar en la palestra este tema que, insisto, ha sido poquito tratado, si no, o si es que ha sido tratado no con lo que conlleva la importancia que tiene producto de lo que estamos viviendo, más preocupados de las alzas de los precios, de los fletes, de la escasez de contenedores vacíos y en general la escasez de contenedores, el problema que hay en China, etcétera. Ahí ha estado más ocupado el tema. Así que me parece súper bueno que veamos este tema. Mi nombre es Alejandro Garay, feliz de estar acá con ustedes nuevamente y evidentemente en el contexto de esta escuela, ¿no es cierto?, muy sui generis que tiene la agencia de aduanas Patricio Zulueta para sus clientes, para sus amigos y para sus prospectos. Vamos entonces, ¿qué les parece? Efectivamente, Nancy, la charla de hoy día se inscribe en lo que yo llamo el primer pilar del comercio exterior, ¿no es cierto?, la compraventa internacional. En la compraventa internacional hay que saber hablar, ¿no es cierto? Así cuando vemos una película, hay una persona en la televisión o una noticia que está haciendo señas. Bueno, en el comercio internacional se necesitan señas claras también. Y esas señas claras las proporcionan los términos internacionales de comercio, que como ya les dije, nacieron en el año 1936 y se han ido desarrollando, se han ido actualizando en todos estos años. ¿Qué podemos decir muy brevemente respecto de algún aspecto teórico, algún alcance teórico? Que lo voy a decir con todas sus letras. A mí no me gusta ocupar la palabra que son reglas. Las reglas son para cumplirlas sí y solo sí. Sí y solo sí. Resulta ser que los Incoterms, aunque ustedes no me crean, podrían no utilizarse. Traerían un problema engorroso, sí, porque aduaneramente hay que armar un valor CIF para tributar, pero es un tema aduanero, chileno o de cualquier país. Pero desde la perspectiva de la compraventa internacional, no son obligatorios. No son obligatorios. Entonces, es importante decir que son herramientas sumamente importantes. Son abreviaturas, como decía Nancy, que se caracterizan por 3 letras. Son nomenclaturas que se van formando de acuerdo a la experiencia de los expertos, de los bancos, de las empresas de transporte, ¿no es cierto?, de los vendedores, de los compradores, en fin, de la comunidad del comercio internacional, va creando una suerte de lex mercatoria, pero no son leyes. Aparte que una versión no anula la anterior. Si yo quiero hacer operaciones con Bolivia, por ejemplo, terrestre, yo perfectamente podría invocar la versión del año 90, porque ahí está el Incoterm Delivery at Frontier, entregado en frontera. Es cierto, Delivery at Frontier no sobrevive a la actualización 2020, no está, pero eso no implica que yo podría utilizar, si tengo un cliente boliviano, el Incoterm que sí está en la versión 1990. Por esos 2 aspectos digo que no son reglas, pero sí son un rayado de cancha. Vendedores y compradores saben perfectamente cómo moverse en este espacio. Y la idea es que todo el mundo, toda la comunidad logística, empresas de transporte, embarcadores, bancos, agencias de aduana, comprendan este lenguaje. Por todo lo dicho, yo creo que no hay duda de que los Incoterms ayudan bastante a regular la compraventa internacional, por lo menos así lo señala la Convención de Viena del año 80, en su artículo 9 en relación a los contratos de compraventa. Esas son las 3 preguntas claves que esconden un poco la problemática de los Incoterms. ¿Dónde el vendedor le transfiere el riesgo a su contraparte? ¿En qué lugar específico?
¿En qué lugar específico el vendedor se queda tranquilito y el problema lo tiene su contraparte? Los Incoterms responden a la problemática de en qué momento se produce la transmisión de costos. ¿Qué significa la transmisión de costos? ¿Qué es lo que yo tengo que pagar y hasta dónde? ¿Y qué es lo que yo no tengo que pagar? Por ejemplo, el flete marítimo. ¿Quién paga el flete marítimo de aquí a Europa? O el flete terrestre de aquí a Argentina, si es camión. O el flete ferroviario de España a Francia, porque allá se ocupa mucho los ferrocarriles. O quién paga el seguro, por ejemplo. Finalmente, la papelería, la documentación. ¿Quién tiene que contratar, por ejemplo, en una exportación a la agencia de aduana Zulueta para que nos haga el DUS? Esa es la agencia de aduana que hay que utilizar. ¿O quién contrata a la agencia de aduana Zulueta cuando viene carga a Chile para que nos tramite la declaración de ingreso? Esos son los temas que explican los Incoterms. La Cámara de Comercio Internacional es bastante clara en este sentido. Nos enseña a toda la comunidad internacional, yo digo 3 paradigmas, 3 criterios, 3 grandes puntos de vista para entender el tema de los Incoterms. 3 criterios. El primero, el tipo de transporte utilizado. Ese es el primer criterio. En ese contexto existen 2 grupos de Incoterms. Uno, que se llama polivalente, donde acuden todos, absolutamente todos los modos de transporte, ojo, incluido el marítimo. Escucha, que es protagonista el marítimo. ¿Por qué lo digo así que es protagonista? Porque el grupo 2 también se llama marítimo. Trae confusión, profe, me preguntan a mí cuando hago esta clase, pero ¿por qué el marítimo está en los 2 grupos? Primero, porque el 90% de las cargas a nivel mundial se mueven por agua. Esa es una gran razón. Lo dice la OCDE, eso es así. Y segundo, porque cuando hablamos de marítimo en el grupo número 1, polivalente, nos estamos refiriendo a carga marítima, pero en contenedores FCL, contenedores full, o contenedores LCL, estos contenedores que administran los freight forward. En cambio, cuando estoy hablando de carga marítima en el grupo número 2, me refiero a carga que no va en contenedores, sino que va en el fondo de la bodega. Me refiero a la carga del mercado irregular. Chip de madera, petróleo, ganado argentino que va en pie, la sal que se exporta por Puerto Patillo en el norte, concentrado de cobre, eso que va al fondo del buque. Ahí se habla del grupo número 2. Si ustedes se dan cuenta, observan, existen 11 Incoterms, 7 del grupo polivalente, que se puede utilizar para marítimo, que ya lo expliqué, en contenedores, aéreo, terrestre, ferroviario, y los 4, los más viejos, los más conocidos. Por primera vez se habló de FOB en 1820 y se habló de CIF en 1880. Esos 4 para el segundo grupo. Pero ojo, estos 2 grupos respecto del primer criterio. Ustedes se van a dar cuenta que estos 11 Incoterms ahora se van a desordenar. ¿Por qué? Porque ahora voy a mostrar el segundo criterio para entender los Incoterms. ¿Quién paga el flete principal? ¿Quién paga la operación más importante? El transporte principal. La pregunta es muy simple. O la paga el vendedor o la paga el comprador. Desde la primera perspectiva, ustedes se van a dar cuenta que está CPT, CIP, CFR y todos esos Incoterms, cada vez que se producen esos Incoterms, pagará el vendedor, grupo 1. Pero cuando resulta que es el comprador el que debe pagar el flete principal, se da en Export, Free Carrier, Fast y FOB. Nuevamente se van a desordenar estos 11 Incoterms cuando yo le estoy mostrando en este minuto el tercer criterio para entender los Incoterms. ¿En qué momento el vendedor se queda tranquilo? ¿A qué me refiero se queda tranquilo? Descansa.
¿En qué momento el vendedor descansa? En el momento que el vendedor le transfiere el riesgo a su cliente. En todos los Incoterms que están en el lado izquierdo de la diapositiva, en todos esos Incoterms que están en el lado izquierdo de la diapositiva, claramente la transmisión del riesgo ocurre en el país de origen. Es decir, el vendedor se queda tranquilo en su propio país. Pero en los Incoterms de la derecha, el vendedor va a estar así de preocupado y nervioso hasta que la mercancía llegue al otro país, porque ahí se transmite el riesgo. Esos son los tres paradigmas, los tres criterios que ofrece la Cámara de Comercio Internacional para entender la problemática de los Incoterms. Brevemente, el export, sumamente importante, hay que reconocerlo, pero al mismo tiempo riesgoso, muy riesgoso. ¿Por qué importante? Sobre todo para la tía Juanita. ¿Quién es la tía Juanita? Está en todas partes. Esa persona que a lo mejor no tiene muchos estudios, no tiene mucha preparación, pero por la sangre le corre toda una vocación comercial internacional. He tenido la suerte de recorrer el país en zonas de rezago, partes cordilleranas, en el campo, donde hay mucha gestión que maneja, por ejemplo, ProChile. Dentro de las mentorías que yo hago a través de ProChile, me he dado cuenta de que hay muchas señoras Juanitas en Chile, de que juntan su platita, sacan un proyecto y quieren tirarse a la piscina en el comercio internacional. El export es espectacular, súper ad hoc. ¿Por qué? Porque te tienes que dedicar a producir, te tienes que dedicar a embalar, a envasar, a etiquetar. Eso sí, tiene que avisarle por escrito, eso lo dice la Cámara de Comercio Internacional, el día y la hora que va a entregar la mercancía en su planta. En su planta. Toda la pega, todo el resto del trabajo, lo debe hacer el importador. Por eso que es bueno, porque ayuda a un emprendedor, a alguien que no tiene mucha experiencia, a involucrarse en este tema internacional. Es muy bueno, pero es riesgoso. ¿Por qué? Porque muchas veces los clientes que están al otro lado esperan del que vende algo más. Ese algo más se llama valor agregado. El que está al otro lado a veces espera que uno entregue la carga no en su planta, sino que tal vez en el aeropuerto, en el puerto, arriba del barco. Es decir, chuta, tengo que moverme, tengo que contratar un camión, tengo que contratar un estibador, tengo que ver otras cosas. Entonces, es bueno para aprender, pero no nos podemos quedar ahí dormiditos en los laureles porque puede aparecer un competidor que me deje afuera porque se atreve en el Incoterm que viene a continuación. El Free Carrier, FCA, sumamente versátil. El FCA, ¿qué implica? Que también se puede entregar la carga en la planta del exportador. También, igual que Export, pero con una diferencia. Cuando estamos hablando de FCA, la carga se entrega sobre el primer transporte, sobre el primer medio de transporte. En palabras sencillas, sobre el camión. Ahí se transfiere el riesgo. Ahí se transfiere el riesgo. Esa es la primera posibilidad del FCA. Entregar en la planta del exportador sobre el primer camión. Y la segunda posibilidad, entregarla en un centro de distribución, entregarla en un almacén extraportuario, entregarla en el aeropuerto de Santiago, entregarla en los Andes, en el PTLA, entregarla en San Antonio, en Valparaíso. En fin, no quiero ser localista, pero me imagino que la gran mayoría tal vez están acá en la zona donde los puertos y aeropuertos más cercanos, lo que acabo de nombrar. Si estoy en el norte de Chile, habrá que entregar en aquel puerto marítimo que geográficamente esté más cercano. El FCA es eso. No existe ninguna obligación de contratar seguro. Ninguna. Y en Export tampoco.
pero tiene que haber algún criterio. Si es que alguien quiere un seguro, si es que alguien quiere contratarlo. Miren qué interesante esta diapositiva. Edgeworth. ¿Dónde se transmite el riesgo en Edgeworth? En origen. ¿Dónde se transmite el riesgo en FCA? En origen. En consecuencia, no existe obligación de contratar seguro, pero si el importador lo quiere contratar, tendrá que hacerlo él. ¿Por qué? Porque el exportador descansa en el origen. Simplemente esa diapositiva explica cuál es el criterio para contratar un seguro, si es que el importador lo quisiera, porque obligación no hay. El tercer Incoterm se conoce como transporte pagado hasta. Miren que ahí hay unos puntitos suspensivos. Transporte pagado hasta. Y esto es sumamente importante. Uno cuando piensa en CPT dice, se parece, es como que si fuera CFR. Normalmente uno dice, es como CFR. No. CPT significa transporte pagado hasta. Existen tres posibilidades que un vendedor chileno puede acordar con un cliente español. Tres posibilidades. Por ejemplo, podría entregar en el puerto de Bilbao, podría entregar en el puerto de Sevilla, en el puerto de Valencia, en el puerto de Barcelona. Sí. Pero a lo mejor se puede entregar en un lugar intermedio, en un cross-docking. Los españoles hablan de los polígonos industriales. Punto intermedio. Y la última posibilidad es que se acuerde el local, las instalaciones del cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Que CPT no es, como muchos piensan, que es entregar la mercancía en el puerto de destino. Puede ser, pero no solamente eso. Pueden ser, como ahí dice, en el terminal marítimo, en el terminal aéreo, en un punto intermedio, en las instalaciones del cliente. Lo importante, y aquí está la clave del CPT, que el importador, ¿no es cierto?, está obligado a descargar la mercancía en el punto acordado. Me explico. Si el punto acordado es el puerto de Barcelona, será el importador el que tiene que descargar los contenedores, por ejemplo. Pero si el punto acordado es la instalación del cliente final, el español, será el importador español el que descargue en su planta, pero no en el puerto de Barcelona. No sé si me explico. En el puerto de Barcelona el que tendrá que descargar es el vendedor. Es decir, la obligación de descarga de la mercancía en CPT es por cuenta del comprador, pero en el lugar acordado. Por eso que ahí dice punto suspensivo. No, no es la primera. No sé si me explico. Ahora, si el punto de entrega es el puerto, evidentemente que sí, ahí el cliente tiene que hacerlo. Pero si es fuera del puerto, no. Eso es CPT. Me voy a demorar muy poquito en explicar lo que es CIP. CIP me voy a demorar muy poquito, porque CIP en términos operativos, en términos logísticos, es exactamente igual que el anterior. No tiene ninguna diferencia en términos operativos y en términos logísticos. Ustedes podrían preguntarme entonces por qué muestro esta diapositiva si digo que son iguales. La diferencia está dada por la letra I. En CIP, el vendedor, de acuerdo a lo que recomienda la Cámara de Comercio Internacional, está, ojo, obligado a la contratación de una póliza de seguro con una compañía de primer nivel, que se entiende por primer nivel, que pertenezca al Instituto de Londres, que tenga el paraguas del Instituto de Londres, ¿no es cierto? Y ojalá la cobertura de mayor espectro, la letra A. La letra A. Esa es la única diferencia de CIP respecto de CPT, la contratación de una póliza de seguro. Ahora, estoy hablando de marítimo. Ahí yo les dejo un sitio web. Yo siempre a la agencia le regalo mi material. Ahí hay un sitio web donde ustedes pueden pinchar y recorrer en el depósito de pólizas que existe,
está, ¿no es cierto?, en el mercado financiero, yo ahí se los regalo, para que revisen todas las pólizas de seguro que existen, no solamente para marítimos, sino que en transporte aéreo, carga terrestre, perecibles, etc. Ese es el CIP. Ahora, ¿qué les parece si les presento una familia de 3 integrantes que es la letra D? DAP, DAP, entregado en el lugar, también en el lugar acordado. Acá en el lugar acordado. La verdad que se parece bastante a la anterior. Bastante a la anterior se parece. El tema está aquí, la diferencia principal de los anteriores está con el tema de la transferencia del riesgo. La transferencia del riesgo en la familia D, recuerden siempre esta diapositiva, ocurre en el país de destino. En cambio, la transferencia del riesgo en la familia C ocurre en el país de origen. Esa es la gran diferencia. DAP implica que el vendedor entrega las mercancías sin descargar, es decir, el cliente está obligado. Pero depende, insisto, en esos 3 puntos. En esos 3 puntos. El terminal de carga internacional, un punto intermedio, los locales del cliente. ¿Qué tiene que hacer el comprador? Evidentemente, contratar al equivalente de Zulueta en el país de destino, una agencia de aduana, tiene que preocuparse de pagar los tributos y evidentemente tendrá que descargar en el lugar conveniente. Esta es una tremenda novedad. Esta es una tremenda novedad. En la versión 2010 existía un Incoterm, perdón, no existía, existe. Recuerden que les comenté que las versiones no se anulan. En la versión 2010 existe el Incoterm DAT, Delivery at Terminal. Ese sigue, pero en el 2010 no pasó la prueba de la blancura para el 2020. ¿Por qué? Porque ST, Delivery at Terminal, era un concepto un poquito extraño. Encontraban extraño por no decir ambiguo. No solamente se cambió, sino que tiene un impulso nuevo. Se cambió por DPU. Este Incoterm es nuevo. Este Incoterm por primera vez coloca como protagonista al vendedor en cualquier tipo de descarga. Todo lo que he analizado hasta ahora, yo les comenté que el cliente final es el encargado de descargar en el punto acordado. Acá, independientemente de cuál sea el punto acordado, independientemente, si hay 2 descargas, 3 descargas, lo que fuere, en DPU, el exportador es el que tiene que meterse la mano al bolsillo. Eso es un tremendo aporte, es algo totalmente nuevo en DPU. Finalmente, DDP, donde el exportador está obligado al 97 o al 98% de toda la gestión logística. Ustedes dirán, ¿por qué soy tan exquisito en decir 98 y no digo 100? Porque muchos piensan que en DDP el exportador debe hacer absolutamente todo. No es así. En DDP el exportador tiene que hacer todo lo que he explicado, todo, incluido el tema aduanero en el país de destino, incluido contratar la agencia de aduana, contratar los fletes internos, todo. Llegar a destino, pero lo que no tiene que hacer el vendedor es meterse la mano al bolsillo y gestionar la descarga. La descarga en DDP es cuestión del cliente final. Él es el que debe descargar el vehículo, llámese ferrocarril, llámese camión, que llega a las instalaciones, sus instalaciones en el país de destino, él debe descargar. Si el camión llega a destino en DDP y descarga y le dice al señor que le está recibiendo, aquí está la carga colocadita, podríamos decir que el exportador le ha regalado la descarga al cliente. Es buena persona el exportador, pero no está obligado. En DDP, la descarga siempre es por cuenta del cliente. Es lo único
es lo único que hace. El resto lo hace todo el exportador. ¿Cuáles son un poquito las desventajas, sobre todo en este tiempo de pandemia, en este tiempo de inseguridad, de incertidumbre? Evidentemente el riesgo. Paros en las aduanas, aduanas sanitarias, acá hay demoras, qué sé yo, porque todos los costos logísticos que se producen en el país de destino, cuando se contratan en los Incoterms de la familia D, evidentemente recaen en el exportador. Un exportador contrata DDP, evidentemente tiene que considerar un operador logístico internacional para que vea el flete internacional y el flete interno. Miren, el flete interno, por ejemplo, desde Valencia a Guadalajara, en el centro de España. Perfecto. Y si hay un paro, si hay un problema, si hay un problema con el tema del volcán en este minuto que está que la carretera, ahora hay un problema al otro lado del Mediterráneo, en Italia. Suponte que hay un problema así, evidentemente esa sobreestadía, el camionero se la va a cobrar al exportador. Entonces hay un riesgo importante, muy, muy, muy clave eso. Acá tengo un caso práctico, cortito, donde un exportador chileno que está en San Fernando quiere mover 2 contenedores de 20 pies y uno de 40 a Guadalajara, no en México, sino que en Castilla-La Mancha, quiere hacer un estudio, quiere hacer un análisis interno antes de tirarse con una cotización, antes de tirarse con una factura pro forma interna, con una planillita Excel, dice, chuta, yo tengo un camionero, ¿no es cierto? Tengo mis costos de producción, que son 17 millones y tanto. Eso incluye el costo de lo que tengo que pagarle a la agencia de aduana en Chile. Eso incluye una cuadrilla para subirme la carga. Me quiero ganar un margen de contribución de un 30%. Mi costo total son 24.000 y tantos dólares. Le agrego un profit de un 30%. Yo podría presentar para afuera, para el español, un valor Word de 31.537 dólares. Esa es una alternativa. Pero ¿por qué es poco competitivo este Incoterm, como lo decía al principio? ¿Qué pasa si me aparece un competidor aquí en Chile que ofrece a lo mejor 33.000 dólares para afuera, pero con el flete interno desde San Fernando al puerto de Valparaíso? Es decir, está absorbiendo el flete terrestre. Entonces, es poquito competitivo. Entonces, para este exportador que no quiere morir en el intento, está haciendo un análisis. Entonces, juega, aprende, conversa con un camionero y le pregunta, oye, camión, ¿cuánto me cobrarías tú por un flete de San Fernando, ¿no es cierto?, al TPS, al puerto de Valparaíso? Y el camionero amigo le dice, te cobro 185.000 pesos por TEU, que es un contenedor de 20, y te cobro 240 por el de 40 pies. Como son dos de 20 y uno de 40, evidentemente saca cuenta, chuta, me van a cobrar, ¿cuánto me van a cobrar? Me van a cobrar 829 dólares con 82. Sí, pero yo tengo que ganar alguna cosita. Un 20% le cargo un profit y evidentemente al valor Word, que ya lo tenía calculado, también le va, ¿no es cierto?, incrementando un poquito un porcentaje, porque en definitiva tú no puedes regalar tu trabajo para afuera. Esto es un tema de costeo, de fijación de precios. O sea, con todo eso se puede establecer que el valor free carrier en Valparaíso, en el TPS, son 35.687. Ahora, si este exportador tiene contacto con una naviera, qué sé yo, y quiere poner en el papel cuánto le saldría a la operación la mercancía puesta allá en Valencia, en ese lindo puerto en el Mediterráneo, se va a dar cuenta que si tuviera que cotizar para afuera un CPT son 49.000 y fracción dólares. 49.000 y fracción. ¿Por qué? Porque al valor FCA hay que sumarle una ganancia de un 10%, hay que sumarle el manejo portuario en Valparaíso, un THC, hay que sumarle el flete marítimo, el Ocean Freight, que son 8.550, hay que sumarle esto que es muy curioso de las navieras que cobran bunker, lo digo con mucho respeto, pero lo encuentro curioso porque ellos tienen el precio protegido, las navieras ocupan derivados financieros, pero cobran bunker. Y cobran por la emisión del BL y evidentemente quieren cargar algún profit. O sea, 49.000. Ahora, ¿qué quiere este exportador chileno? Llama a la Nancy Novoa,
que es una compañía de seguro, y le dice, Nancy, ofréceme un seguro. Viene Nancy y le responde, yo te doy un seguro, el mejor de todo, la mayor cobertura, la letra A. Perfecto. ¿Cuánto es la prima? Y Nancy le responde, $1,104 con 08 centavos. Perfecto, entonces lo va costeando, le suma y puede obtener el valor en Valencia, CIP, 55.000 y tanto. Y así sigue esta historia. Le va cargando ahora, ¿no es cierto?, los recargos en la descarga en Valencia. Después hay un flete interno desde Valencia a Guadalajara para conocer DAP. Después en DAP hay que descargar, ¿no es cierto? Hay que descargar. Y finalmente, si queremos conocer DDP, evidentemente que tenemos que pensar cuáles son los honorarios de la Agencia de Aduana Española, por lo que nos damos cuenta, cobra 192,83. Supongamos que el IVA allá en España un 19% también. Lista 1, ¿qué significa lista 1? Que entra liberado de arancel, por eso que el valor es cero, etcétera. Pero importante, hay que descontar los $396. ¿Por qué hay que descontarlo? Porque esos $396 es la descarga, ¿no es cierto?, que nosotros utilizamos para DPU. Porque en DPU hay que descargar por cuenta del vendedor, pero en DDP le comenté que no hay que descargar por cuenta del vendedor. Entonces, por eso que yo lo resté, para que nos dé 85.132,45. Si ustedes se dan cuenta, esta historia que les conté, yo me demoro mucho más en contar esta historia, estoy haciendo un esfuerzo extraordinario por estar dentro de los tiempos. Si ustedes se dan cuenta, el valor Word son 31.537 contra 85.132 en el caso de que vendiera para afuera DDP Guadalajara. La diferencia es impresionante. Claro que es importante la diferencia. Pero aquí está el manejo. Si yo en este minuto no tengo mucha experiencia y no quiero meterme en temas de fletes internacionales porque están muy caros, vendo el Word, que me paguen 31.537, no tengo problema. Hago mi pega, produzco, envaso, embalo y que toda la pega, toda la logística la haga el cliente. Pero tengo que tener cuidado que no me aparezca un competidor porque me puede dejar fuera. La otra alternativa es que yo quiero ganarme los 85.132. Es lindo el número, linda plata, pero el riesgo es alto, mucho riesgo. Hay mucho riesgo porque todas las variables que ocurren en España, todo lo malo que podría ocurrir en España, repercutiría en mi bolsillo. Los que saben, los que tienen experiencia, siempre dicen, nunca te quedes, pero nunca te pases. Siempre hay en el medio. En general, siempre es bueno moverse en el medio. ¿Qué es lo que es el medio? Lo estoy diciendo. Un CIP es bueno. Un CIP es bueno. Un FCA también es bueno. Dejar que el cliente, sobre todo en este momento, que el flete es terrible. Estos números están hechos con números chicos, que no son verdaderos. En este minuto los fletes están 4 veces, 5 veces más grandes de lo que siempre estuvieron por la crisis que estamos viviendo. Eso quería contarles respecto de estos Incoterms. Ojo, que se pueden utilizar marítimo, pero en contenedores, se puede utilizar aéreo, porque son polivalentes, se pueden utilizar si que quiero ir a Argentina en camión, y en Europa lo utilizan mucho los ferrocarriles, porque ustedes saben que ferrocarril en Europa hay mucho comercio exterior. Eso es respecto de el tema tal vez más conocido, el tema los servicios line. Pero lo que es la carga a granel, acá están los 4 Incoterms, tal vez los más viejos, los más conocidos. Cuando queremos exportar cobre, cuando queremos exportar chip de madera, hay que llevar la carga al costado del buque. No existe el Word. No existe el Word. Se supone que yo tengo una planta, tengo que llevar la carga lo más cerca del buque, al costadito, o a lo menos donde cerca de las grúas, las cintas transportadoras. Ahí parte la historia en este negocio del mercado irregular, al costado del barco. Después, ¿qué ocurre? Tengo que pagar a un estibador. ¿Qué es lo que es un estibador? No es una persona, es una empresa de muellaje,
una empresa de muellaje, ¿no es cierto?, para que esa empresa suba la carga arriba del buque, la monone, la ordene, la active, la trime y se tapan las bodegas. Libre a bordo. Una vez que la carga está listita, evidentemente que se sube el capitán del buque, parte y se va a destino y se cumple costo y flete sin descargar. La descarga siempre por cuenta del cliente. Y aquí viene el segundo Incoterm, donde existe obligación de contratar un seguro. Segundo Incoterm, que es el CIF. De los 11 Incoterm que existen, solamente hay 2 donde el exportador está obligado a contratar seguro. Uno ya lo vimos, que es el CIP, la cobertura mayor, la letra A. En este caso, en la carga que es a granel, la Cámara de Comercio Internacional recomienda que sea la letra C. ¿Y cuál es la explicación? Muy simple. La mercadería que va en contenedores tiene valor agregado importante. En cambio, la carga a granel es commodity. Su valor tonelada, su valor kilo es muy barato. En consecuencia, aplicarle una póliza de amplio espectro, la letra A, evidentemente hace perder la capacidad de negociación con los clientes finales. Eso es un poco la historia que les quería contar. Acá hay un ejercicio de una mercancía que se origina en Bihar, en India. Hay que moverla hasta Calcuta. ¿Por qué? Porque el exportador indio y el cliente chileno que está en Mejillones, ¿no es cierto?, acordaron FOB Calcuta. Entonces yo tengo que determinar un valor FAS. ¿Cuál es el costo de la mercancía? 49.500. Le sumo el flete interno y el profit, el flete interno del camión. FAS Calcuta 64.710. Ahora, como la carga hay que subirla arriba, evidentemente hay que considerar los 0.14 dólares por tonelada métrica, un buque que está moviendo 50.000 toneladas de carbón, un THC en Calcuta de 7.000, una ganancia de 350, el FOB Calcuta 73.000. Y así sucesivamente le vamos sumando el flete marítimo, el bunker, para poder establecer un valor CFR, un valor CIF. Ahí tengo un poco los resumen de los precios. FAS Calcuta de 64.710, ASIF Mejillones 122.031,28. Espero haber estado dentro de los rangos de tiempo. Con esto me despido. Tal vez esto es lo más importante que pude aprender el año pasado cuando renové mi certificación ante la Cámara de Comercio Internacional para poder acreditarme como instructor de este tema. Esta diapositiva que la tengo en rojo, con el respeto de todos ustedes. Siempre en las familias, en general, hay familias tranquilas y siempre hay familias no tan tranquilas. La familia E, donde hay solo un integrante, por eso que no tiene problema, Ex-Word, y en la familia F, los Incoterms se manejan de forma ordenada. La transferencia de los riesgos y la transferencia de los costos ocurre en el mismo momento, en forma paralela. Y en la familia D, la transferencia de los costos y de los riesgos también ocurre en paralelo, pero en el país de destino. ¿Cuál es el cuello de botella de los Incoterms? ¿Cuál es el cuello de botella? La familia C. Esa familia C tiene problemas, hay que llevarla, ¿no es cierto?, a una mediación familiar. Ahí hay problemas ahí hay conflicto. ¿Por qué? Porque en los Incoterms de la letra C, la transmisión del riesgo ocurre en el país de origen, en el país de origen, y la transmisión de los costos ocurre en el país de destino. Transmisión de costos ocurre en el país de destino. Finalmente, esa es la fórmula que la Cámara de Comercio Internacional presenta, ¿no es cierto?, cada vez que uno quiera colocar en el contrato de compra-venta en forma ordenada los Incoterms. ¿Qué más les puedo decir? Muchas gracias por la atención y será hasta otra oportunidad. Alejandrito, querido, primero agradecerte tu clase magistral, maravilloso, todo el aprendizaje que tenemos webinar a webinar, y tenemos algunas preguntas, así que, perdón, te vamos a empezar a hacer algunas preguntas con el tiempo que nos queda. Cristian González nos dice, ¿no hay diferencia respecto a los costos involucrados? Me refiero a la contratación de una póliza de seguros. Claro, por supuesto que sí.
La pregunta es un poco abierta, pero pensémosla en marítimo. Pensémosla en marítimo. El Instituto de Londres tiene tres cláusulas, la A, la B y la C. La A, aquí voy a ser un poquito crítico, no irónico, pero un poquito crítico. Las compañías de seguro, la cobertura A, la más cara, la que tiene mayor cobertura, dice que se llaman coberturas todo riesgo, all right. No, no es así, no hay ninguna cobertura que sea todo riesgo. Pero aún así, esa cobertura, la letra A, evidentemente que es más cara, ¿no es cierto? Es más cara en relación a la letra B y en relación a la letra C. Por supuesto que sí, hay diferencia. ¿Por qué? Por el nivel de cobertura que tiene. Gracias, Alejandro. Mira, otra pregunta que nos hace José Luis Ramírez. Te dice, favor detallar costos asociados y cómo se aplican en las tarifas en los distintos Incoterms. Ya, esto es lo que no pudimos ver en detalle por un tema de irme a los tiempos. Acá, por ejemplo, ¿quién me hizo esa pregunta? José Luis Ramírez. Ya, José Luis, mira, José Luis, acá, por ejemplo, el exportador chileno, ¿no es cierto?, partió con su costo de producción, le agregó un profit, Edward 31.537, pero cuando quiso saber el valor FCA, le tuvo que sumar el flete terrestre de un camionero, pero después cuando quiso conocer CPT, tuvo que sumarle, ¿no es cierto?, la carga, toda la gestión portuaria en Valparaíso, que ahí está en $250, hay un flete marítimo, hay un bunker, hay un CAF. Yo puse algunos ejemplos, pero también hoy día podría haber colocado el BGM, la masa bruta verificada, ¿no es cierto? Hay recargo. Hoy día también hay unos recargos que se utilizan producto de la pandemia, cuando tú tienes que devolver el contenedor vacío. Hoy día, como hay escasez de contenedores, te están cobrando un recargo especial. También hay un recargo que se llama Security Fee, que tiene que ver con las cámaras en los puertos, de tal manera de propender a la seguridad. Y acá cuando llegamos, por ejemplo, al final, cuando queríamos conocer DAP, nos damos cuenta que hay gastos portuarios en el puerto de destino, hay flete interno, en este caso, entre Valencia y Guadalajara, hay descarga de peonetas, en fin. Hay muchos recargos asociados en ese sentido. Están ahí escritos, ¿sí? Gracias, Alejandro. Mira, tenemos a Jonathan Mosquera que está con la mano levantada. Permítenos un segundito, Jonathan, contestamos algunas preguntas y te damos la palabra. Mira, otra pregunta de Cristian González. En el caso de la cláusula DDP y los costos asociados a la gestión aduanera de importación, ¿quién los asume? Pregunta Cristian. En DDP lo único que asume el cliente final es la descarga. Todo el resto lo asume el vendedor. Por eso que es importante que el vendedor, cuando quiere pactar con su cliente DDP, tiene que buscar una empresa que yo le llamo un operador logístico importante, porque ese operador logístico tiene que tener conexiones con la agencia de aduana para el trámite aduanero, para todo el tema del despacho aduanero. Todo eso sale del bolsillo del exportador. DDP significa eso, Delivery Duty Paid, entregado con derechos de aduana pagados, excepto la descarga, que eso sale del cliente. Ahora, Jonathan, que nos había levantado la mano, ¿se puede hacer la pregunta? Jonathan. Jonathan. ¿Lo tenemos acá? Jonathan Mosquera, que había levantado la mano. Sí, estoy acá. Buen día. Jonathan, dinos. Excelente todo lo explicado, pero tengo una consulta. Yo importé hace un par de meses tenedores de 40, pero ahora quiero hacerlo a granel. Son muebles, estas cosas de oficina, pero me llamó la atención y no lo sabía, que cuando es a granel tiene costos distintos esto. Esa es mi pregunta. ¿Estos costos son en general? ¿Cualquier mercadería que es a granel tiene costos de manejo distintos? Eso, que se me cayó la conexión justo cuando estaban hablando de eso y no lo puedo escuchar bien. ¿Cómo te llamas, perdón? Jonathan. Jonathan, ¿dónde estás tú?
en Santiago. Ya, tú hiciste una importación, eso dijiste, ¿cierto? Sí, ya he hecho importaciones desde China, pero ahora quiero hacerlo a granel, ¿En contenedor? en contenedor. Mm. Mira, te voy a decir bien sincero, voy a criticar un poco a la organización que yo represento, o sea, al final un poco represento a la Cámara de Comercio Internacional en ese sentido. Creo que a la Cámara de Comercio Internacional le ha faltado fuerza en el sentido de la fuerza que exhibe a raudales, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, con el tema de la Convención de Viena. La Convención de Viena es un paraguas jurídico para el tema de los contratos internacionales. Es un paraguas jurídico. Y ese paraguas jurídico ha hecho que todos los países adhieran a la Convención de Viena como una ley propia. Hoy día la Convención de Viena está en Chile y está en España y está prácticamente en todos los países como una ley propia. Pero el tema de los Incoterm no. El tema de los Incoterm no. Esa es una crítica que yo hago. Eso es algo muy personal. Si yo pudiera ir a sentarme allá a París, a pesar de que yo he dado mis opiniones por escrito, porque me lo han pedido, pero si yo pudiera ir ahí a tomar el micrófono allá, diría que los Incoterm tienen que ser obligatorios. Tienen que ser absolutamente... Muchas veces los estudiantes me dicen, profe, yo tengo con mi agente de aduana una carga aérea y es FOB. Profe, estoy embarcando contenedores para afuera, FOB. Entonces, ¿en qué quedamos, profe? La Cámara de Comercio Internacional recomienda por la sencilla razón, Jonathan, hoy día, a diferencia de años atrás, es impensado, totalmente impensado, llegar con los containers al puerto de Valparaíso, al costado del buque, levantarlo igual como Messi levanta la pelota y la chutea al buque. Antiguamente era así, cuando yo era cabro chico, yo lo vi así. Tú llegabas con los contenedores al costado del buque y lo echabas arriba. El camión se ponía al costado del buque, venía la grúa de respeto del buque y la levantaba al container. Eso hoy día es imposible. Hoy día lo más cercano al buque, hoy día, no solo en Chile, en todas partes del mundo, es el stacking. Tú tienes que llegar al buque 6 días antes, dependiendo si es stacking continuo, si es el stacking oficial, tú llegas 5 o 6 días antes, porque no puede todo el mundo llegar al mismo tiempo. Esa es la razón de que debiera utilizarse free carrier, libre transportista, y dejar el FOB para aquellas cargas a granel, donde tú llegas ahí al buque con el carbón, con el acero, con los animales. Eso, en consecuencia, eso hace que los recargos sean distintos. De hecho, hay un tema que un día podríamos ver en una clase, hay un tema súper relevante que se llaman cláusulas de fletamento. Cláusulas de fletamento significa formas de cómo contratar al naviero, cómo contratarlo. Cláusulas FIO, las cláusulas liner, LIFO, FILO, donde el naviero se responsabiliza de una sola parte y otros operadores, que se llaman operadores de muellaje, empresas de estiva, hacen la gestión de carga y descarga. Efectivamente, Sebastián, en el mercado de los graneles y en el mercado de la carga en contenedores, claro que hay diferencia en términos de los conceptos y de los recargos y de las operaciones logísticas. Por supuesto que sí. Espero haberte contestado. Muchísimas gracias, Alejandro, por la respuesta. Mira, tenemos a Daniela que levantó la mano. Danos un segundito, Daniela, ya te damos el pase. Otra pregunta, no sabemos el nombre, el apellido es Wiedemann. Dice, con base en lo explicado en la contingencia, ¿conviene tomar un seguro por la unidad contenedora en caso de cargas FCL para enfrentar los demurrage? Yo estoy totalmente de acuerdo. La Cámara de Comercio indica que en solamente 2 Incoterm hay obligación de contratar. Pero eso no implica de que en los otros 9 Juan Segura vivió 1000 años. Por supuesto que sí. Siempre es bueno contratar, pero ahí aplica la última transparencia que les presenté acá respecto del riesgo. Cuando uno quiere utilizar un seguro en transporte marítimo, es bueno mirar esa diapositiva. Por ejemplo, si yo quiero vender Word para afuera, yo no me tengo que preocupar mucho del seguro porque no me corresponde a mí.
no me corresponde a mí. Ahora, aquí hay que ser práctico. En Xwork, yo vendedor, a mí no me corresponde contratar un seguro. Mi cliente lo tiene que contratar. Mi cliente tiene un seguro a 10 pesos en España. A 10 pesos. La Cámara de Comercio Internacional no se enoja si el español me dice, oye Alejandro, yo voy a contratar el seguro, pero aquí en España me cobran 10 pesos por la póliza. ¿Me puedes ayudar, Alejandro? Por supuesto que yo lo puedo ayudar. Hablo con mis compañías de seguro y me cobran 8. Yo lo contrato. Entonces le digo al español, salió 8, ¿qué hacemos? ¿Lo descontamos del precio o tú me transfieres los 8? O sea, eso se puede hacer, evidentemente. Yo puedo hacer que la operación sea más óptima, ayudando a buscar mejores costos, pero no me corresponde pagarlo a mí. Eso es lo que quiero decir. Súper bien, gracias Alejandro. Y ahora, Daniela, le damos el pase, sería la última pregunta, ya estamos en el tiempo. Daniela Sepúlveda, tú tienes la mano levantada, por favor, activa tu micrófono. Daniela. A ver, déjame ver. Ah, ya escribió igual. Aquí dice, bueno, primero, excelente presentación, mucho gusto, profesor. Dice, importamos y la duda que tenemos cuando traemos CIF. Primero pagamos al vendedor costos de la mercancía más gastos en origen, pero cuando llega acá debemos pagar a la contraparte, pregunta ella. Son generalmente valores caros. ¿Se podría pagar todo y acordar todos esos gastos al mismo vendedor? No tener que pagar aparte acá en contraparte esos gastos. Terminal Share Forward. Ya, está un poquito enredado la comprensión de la pregunta, pero por lo que pude captar, parece que la persona que pregunta hace importaciones C y F. Sí, así es. Claro, C y F. Efectivamente, C y F, ¿qué es lo que incluye? El valor de la mercancía, incluye todos los gastos hasta FOB, eso paga el vendedor, paga el flete internacional y paga el seguro. Pero claramente hay descargas que no están incluidas en el CIF. Eso le corresponde pagarle al cliente chileno. Hay que pagar garantización del contenedor, hay que pagar, qué sé yo, a lo mejor aforo, hay que pagar fletes terrestres, hay que pagar un montón de cosas. Si el cliente considera, el chileno, la persona que está haciendo la pregunta, que no quisiera pagar nada más, evidentemente tendría que cambiar la cláusula, decirle al que le está vendiendo, ¿sabe qué? Contratemos una cláusula donde usted haga todo y yo solamente hago. No cubre todo. Eso. Perfecto. Gracias, Alejandro. Bueno, ya tenemos. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias por estar aquí. Dijo ella, entendido, Me muchas alegro. gracias. Porque está con tu micrófono malo. Ahora, Alejandro, agradecer, por supuesto, tu participación, agradecer tu tremendo expertise y que nos apoyes en este desarrollo de los webinars aduaneros de la Agencia de Aduana de Patricio Zulueta. Agradecer tu experiencia e invitaros a la próxima webinar que vamos a tener a fines de octubre. Ya les llegará la invitación con anticipación. Así que muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Saludos a todos y cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias Cuídense. a ti. Y ahora queremos dejar a don Marcelo Blaser para que nos pueda, gerente comercial de la Agencia de Aduana, que les quiera dar unas palabras al cierre. Marcelo. El micrófono está desactivado, no se escucha. Estoy admirado de esta fuente inagotable de conocimiento del profesor Garay. Agradecemos muchísimo todo lo que nos enseña a todos. Le agradezco al foro, hermoso foro que hemos tenido de profesionales hoy, la asistencia, y los invitamos para el próximo mes al webinar número 5, donde vamos a tener sorpresas muy interesantes en este tipo de conocimientos. Desde la Agencia de Aduana Patricio Zulueta les mandamos saludos a todos los participantes y estamos encantados de tenerlos con nosotros en este tipo de foros. Los dejo con la anfitriona, la señora Nancy Novoa.
Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a todos. Una linda audiencia hoy. Los invitamos cordialmente el próximo mes. Que tengan un feliz día y muchísimas gracias por participar. Gracias por venir a los webinars de la Agencia de Aduana de don Patricio Zulueta. Que estén muy bien. Chao, hasta luego. Chao, Andreita Morales. Ahí te estoy viendo. Chao. Adiós. Chao. Chao, chao. Cuídense.